aproximadamente 40 y pico de años. Algo que crearon dos personas que no tenían ningún tipo de relación, al menos inicialmente, con el mundo del comportamiento humano y de los seres humanos entendidos como algo a poder cambiar o transformar. Uno era Richard Bandler, el que tú ya has comentado hace un instante, que fue realmente el que originó todo esto, y él era un estudiante de informática, de hecho, pero que debido a unas condiciones que pasaron en la Universidad de California, tuvo que tomarse un año para poder estudiar otra cosa, ya que tenían que, bueno, reformar el edificio, etc. De ahí que empezó a tener contacto de varias maneras diferentes con el mundo de la psicología. Inicialmente fue porque trabajó en la editorial de la universidad y ahí entró en contacto con las, digamos, con las líneas de pensamiento sobre psicología y psicoterapia del momento. Luego porque empezó a trabajar para una de las psicoterapeutas más conocidas de la época, Virginia Satir, etcétera, etcétera. Ahí se encontró que había una serie de terapeutas que tenían unas habilidades fuera de lo habitual para esa época, donde había mucha teoría, pero había mucha práctica y muchos menos resultados. Estamos hablando que finales de los 60, principios de los 70, a la gente todavía se las trataba con electroshocks para cambiar, diríamos, trechos de su comportamiento, características de su personalidad que podríamos llamar que no eran deseables. O sea, estaban en una época bastante primitiva, a pesar de que ya hubieron realmente aportaciones muy interesantes, Skinner, Ellis, un montón de gente que había hecho ya evidentemente muchas aportaciones, pero lo que fallaba más era gente que obtuviera buenos resultados. Luego, debido a esta, yo diría, inclusión, este contacto con el mundo de la psicología totalmente accidental de Richard Bandler, se empezó a interesar desde un punto de vista de lo que lo haría un informático, es decir, tienen que haber procesos que estas personas lleven en su cabeza que les permitan tener estos resultados. Claro, él no sabía de psicología, pero sí sabía de sacar modelos simplificados de las conductas de las personas, porque era algo que necesitaba para generar programas informáticos. En los 60 los programas informáticos se sacaban de observar cómo la gente llevaba a cabo tareas contables o de cálculo para reproducirlo en un ordenador. Todo esto nos lleva a que, al fin y al cabo, la programación neurolingüística es una herramienta de análisis, es una herramienta que lo que permite es analizar el comportamiento humano de manera que podamos entender por qué sentimos de la manera que sentimos, por qué pensamos del modo que pensamos y cómo aquello que pensamos y sentimos acaba provocando que podamos o no conseguir nuestros objetivos. Esto es lo que sería la PNL, es decir, el análisis de cómo nuestros pensamientos y emociones nos permiten o no conseguir nuestros objetivos. Pero como tú me pedías que diferenciara con lo que no es la PNL, con la clara intención, supongo, de aclarar por qué hay otro tipo de ofertas en el mercado que no son de análisis, pues déjame que explique que la historia viene de que después de que se creara esta metodología de análisis, yo diría quizás hasta durante ese proceso de creación, se empezaron a desarrollar algunas técnicas para no solo analizar, sino también poder generar cambios en las conductas de estas personas. Esto fue un paso posterior. Primero querían saber cómo esos terapeutas conseguían resultados, de ahí sacaron una tecnología, pero luego, aplicando la tecnología, sacaron productos. Yo siempre explico lo mismo. Es decir, la PNL no es una ciencia del mismo modo que ¿qué te diré yo? Que una ingeniería industrial no es una ciencia. Ahora bien, la ingeniería industrial que se dedica a crear cosas requiere de una metodología para poder crear cosas y requiere de unos conocimientos que son los conocimientos que da la ciencia. Luego la gente dice, ¿es que la PNL no es científica? Por supuesto que no. No lo es ni lo ha pretendido ser nunca. Ha pretendido ser el equivalente a una arquitectura, a una ingeniería industrial, a una ingeniería química, donde a través de una metodología se pueden generar cosas. Y esas cosas en PNL son las técnicas y la aplicación de esas técnicas pues generan cambios en la gente. Claro,
¿Qué es lo que puedes encontrar en Valencia, en un curso en Valencia? ¿Qué es lo que puedes encontrar en un curso en Barcelona o en Madrid, que son las 3 plazas fuertes de PNL en España? Pues habitualmente lo que encuentras son cursos de técnicas de PNL, que sería lo equivalente en que tú fueras a la universidad a aprender ingeniería industrial y te enseñaran a conducir coches. Los coches sí son un producto de la ingeniería industrial, pero no son ingeniería. No eres ingeniero por aprender a conducir coches. Por lo tanto, ese es el gran reto que hoy en día hay en el mundo de la PNL, y es que la gente ha confundido de manera general, yo diría que mayoritaria, muy mayoritaria, el conducir coches o aprender a conducir coches, el aprender recetas de cocina, con el cocinar o el saber de ingeniería. La PNL es una ingeniería de la conducta humana y, por lo tanto, tú aprendiste conmigo y muchísima otra gente, y yo enseño ingeniería de la conducta humana porque para mí es mucho más valioso que las personas sepan analizar antes de poder aplicar algo. Por lo tanto, yo te diría, la PNL no es ciencia, la PNL no es una secta, la PNL no es nada espiritual, la PNL es una tecnología extremadamente útil para entendernos y para entender a los demás, y además para cambiar a la gente.